Por ahí estoy sufriendo unas pequeñas fallas con mi conexión a internet. Si sufrimos algún corte, no se preocupen que en breve me vuelvo a conectar y continuamos con la clase. Bien, en esta oportunidad, como ya les mencionamos, vamos a hacer el tema de colangioresonancia con soluciones técnicas y clínicas. Quiero avisarles que esta charla ha sido hecha en base mucho a la experiencia que yo tengo con esta prueba, que viene siendo muy rutinaria en cualquier centro de diagnóstico por imágenes, cualquier hospital, cualquier clínica. Bien, he hecho algunos apuntes bastante específicos en cuanto al protocolo, por ahí mejorar un poco la calidad de imagen que tengamos cuando aplicar una secuencia, qué secuencias y qué tipo de secuencia ir aplicando. La gran mayoría de imágenes que van a ver acá pertenecen a la marca Siemens, que es con la cual yo he realizado todos estos estudios. Como mencionó Carlos, bien, antes de proseguir, este es nuestro siguiente evento, el curso virtual de espectroscopía por resonancia magnética, que vamos a desarrollar del 16 al 21 de noviembre. Les pido por favor, si están interesados en seguirlo, nos escriban al correo Solar en Secretaría para poder brindarles toda la información respectiva. Recuerden que tienen hasta el 31 de octubre para que este curso de gran nivel les cueste solo $20. A partir del 1 de noviembre ya tenemos una cuota un poco más elevada. ¿De acuerdo? Muy bien, en esta charla vamos a ver un poco de lo que son los conceptos generales del estudio, la preparación del paciente, que también es bastante importante, las secuencias empleadas y planificación de estudio y cómo ir optimizando un poco nuestra imagen. Bien, el estudio de las vías biliares, ¿de acuerdo? Se ha venido desarrollando por diversos métodos de imagen. Vamos desde la ecografía, la radiología convencional, la tomografía, estudios mucho más invasivos, como colangiografías intraoperatorias, pancreatografía retrógrada endoscópica, ¿de acuerdo? Que vienen siendo técnicas mucho más invasivas. Actualmente la definición de una colangioresonancia es la técnica no invasiva que permite evaluar las vías biliares, así de simple y sencillo, sin mucho problema, sin ahondar mucho más en el tema. Es bastante sencillo, es la técnica no invasiva más efectiva para poder evaluar las vías biliares. Recordemos que la imagen que vamos a obtener por resonancia magnética es muy similar a la que podemos obtener con una colangiografía, pancreatografía retrógrada endoscópica, que comúnmente se conoce como la CEPRE. Bien, que en muchos casos no solo es diagnóstica, sino también se puede dar tratamiento mediante esta prueba. La diferencia es que por resonancia magnética es netamente diagnóstica, no vamos a hacer ningún tipo de tratamiento in situ. Pero es una técnica, como mencioné, no invasiva que nos va a permitir evaluar las vías biliares con gran definición. Ya con los últimos avances que hemos tenido en la resonancia magnética, la calidad de imagen es muy superior y muy alta en cuanto a resolución espacial se refiere. Sobre todo fue una gran mejora, bien, con el desarrollo de las imágenes volumétricas potenciadas en T2. Como vamos a ir viendo más adelante, recordemos que anteriormente, cuando inició la resonancia magnética, no habían secuencias volumétricas, o al menos las secuencias volumétricas con las que se contaban duraban demasiado tiempo. Entonces no eran muy factibles su aplicación, pero ya con el desarrollo de estas han ido evolucionando y han ido mejorando mucho la imagen. La colangioresonancia, el estudio propio de las vías biliares por resonancia magnética, incluso data desde el año 91, por ahí un poco antes, donde aún no se contaba con las imágenes volumétricas. Bien, como mencionaba, ¿no? La colangioresonancia nos va a dar unas imágenes muy similares a la CEPRE, que eso es generalmente lo que se busca. Es una mejora de todas las técnicas no invasivas, viene siendo la mejor. En algunos casos podría representar un reto realizar este tipo de estudios, por más de que sea un estudio muy rutinario, ¿bien? En algunos casos puede ser un estudio muy simple, muy sencillo. Cuando hay patologías muy simples, por ahí una coleocolitiasis, cuando el cálculo es único, tenemos un paciente que colabora mucho. A mí una vez me preguntaron cuál era el estudio que más difícil se me hacía realizar. Yo mencioné los estudios abdominales porque son estudios que dependen también mucho de la colaboración del paciente.
Bien, si bien es cierto, la resonancia es muy dependiente de la colaboración que nos dé el paciente, los estudios abdominales por los ejercicios de apnea que vamos a realizar y por la sincronización respiratoria que podamos hacer, representan un reto un poco superior a un estudio convencional, por ejemplo, de rodilla. Muchos de los protocolos que nosotros tenemos, si vemos el tiempo total del estudio, en algunos casos no exceden los 10 minutos, pero en algunos casos se pueden exceder hasta más de 30 minutos, dependiendo de la colaboración que nos dé el paciente. Entonces, por ahí que son algunos pequeños retos que nos representa la evaluación de las vías biliares, y no solo de ellas, sino de todo el abdomen, y es aquí donde surge la gran interrogante. ¿Hacemos una colangioresonancia o una resonancia de abdomen superior? Hay muchos centros y muchos lugares de diagnóstico por imágenes que toman los estudios de forma independiente y separados. Yo estoy completamente seguro que más de uno de los que están escuchando ahorita ocurre ese fenómeno. Tienen un estudio de abdomen y un estudio de colangioresonancia, en el cual el estudio de colangioresonancia solamente se limitan a hacer un estudio volumétrico y un par de imágenes T2. ¿De acuerdo? Pero en mi experiencia y en los centros en los cuales yo he podido trabajar, no se hace una diferencia entre estos dos tipos de estudios. Ni colangioresonancia de abdomen superior. Los tomamos como uno solo. A un estudio de colangioresonancia se le hace un estudio abdominal completo y a un estudio de abdomen superior se le hace un estudio de colangioresonancia completo, sin afectar el tiempo de estudio de adquisición total. Bien, recordemos que en muchos centros los estudios, el promedio de tiempo que se asigna por cada paciente es 30 minutos. Un poco más, un poco menos en algunos casos, pero ese es el estándar. Y con 30 minutos de estudio es más que suficiente para hacer un estudio abdominal completo con secuencias adicionales de colangioresonancia. Para que un estudio abdominal completo pueda cumplir o los estándares que vea para hacer una colangioresonancia, solo hay que agregar una o dos secuencias extras, desde mi punto de vista. Bien, si configuramos bien nuestro protocolo, con una o dos secuencias extras tenemos un estudio más abdomen superior. Entonces yo no veo necesaria hacer la diferenciación. Al menos en la experiencia que tengo, nunca hemos realizado la diferenciación entre una colangioresonancia y un abdomen superior. Es cierto que en algunos centros, como les digo, se realiza esta diferenciación, pero esto más que todo responde, creo yo, y es mi opinión personal, a intereses netamente económicos, de hacer un cobro extra o un cobro adicional, un cobro aparte por un estudio de colangioresonancia. Es más, yo he escuchado también disertaciones en las cuales dicen, bueno, yo solo me limito a hacer mi estudio de colangioresonancia, 3 o 4 secuencias, y si hay una patología extra, bueno, es asunto del médico que mandó. Entonces yo creo que esa es una actitud que o un enfoque que no debemos de tomar. Yo siempre he considerado que este tipo de estudios debemos de tener un enfoque más integral, ¿bien? En base a la anatomía que estamos explorando. No podemos sacar las vías filiares del hígado, por ejemplo, ¿no? Son parte de un conjunto anatómico. Y a su vez, dentro de toda la cavidad abdominal, vamos a encontrar otro tipo de estructuras con las cuales también podemos encontrarnos ciertas patologías. A mí me ha pasado mucho que me piden una colangioresonancia con un paciente que tiene dolor en el hipocondrio derecho y que sospechan por ahí a litiasis vesicular, coleocolitiasis, y terminamos encontrando un CA o un cáncer de estómago. Entonces, ¿cómo podemos actuar ante esa situación? ¿Dedicarnos netamente a hacer un estudio de colangioresonancia o yo ya abarcar este estudio y tomarlo como un estudio abdominal completo? Entonces, queda mucho a discusión. Y entiendo perfectamente que hay algunos centros que por política propia ya tienden a diferenciar mucho este tipo de estudios. Pero en mi experiencia siempre hemos considerado colangioresonancia un estudio abdominal total. Un abdomen superior también incluido una colangioresonancia. No hay diferenciación entre estos dos. Son estudios completamente iguales, igual en la inyección de la sustancia paramagnética de contraste. Ahora, ¿por qué evaluamos las vías biliares? Hay muchas causas, hay muchas. Por favor, si pueden apagar sus micrófonos.
Bien, hay muchas causas por las cuales se puede lesionar las vías biliares. Tenemos, por ejemplo, las congénitas, podemos encontrarnos con quistes de colédoco, que son bastante particulares los quistes de colédoco, como más adelante les voy a mostrar un caso. La enfermedad de Caroli, eso es la dilatación de las vías biliares en diversos segmentos, colangitis esclerosantes primarias, inflamatorias, infecciosas, coledocolitiasis, colangitis, síndrome de Mirici, puede llegar a ser muy frecuente en algunos casos de obstrucción biliar, que es la obstrucción extrínseca de la vía biliar. Incluso una dilatación de la vesícula puede comprimir la vía biliar y dilatar todo el árbol biliar intrahepático. Eso es muy importante también ver este síndrome. La pancreatitis, bien, que también es una causa bastante frecuente por la cual vienen los pacientes al servicio para un estudio de colangioresonancia. Lesiones tumorales, colangiocarcinomas, ampulomas, IPMN, metástasis, adenocarcinomas de páncreas. El IPMN es una patología bastante interesante, ¿no? Que es la neoplasia papilar intraductal. Es muy importante porque a mí me gusta hacer una secuencia especial que les voy a mostrar más adelante para poder detectar si es un IPMN o es una lesión quística simple, ¿no? A nivel del páncreas. Lesiones isquémicas también, aunque no lo crean, sí existen. He podido documentar un poco en algunas literaturas, pero los hallazgos acaso suelen ser muy inespecíficos, ¿no? Dilatación de la vía biliar, disrupción de la pared, formación de colecciones biliares extraductales. Pero sí existen también causas isquémicas, iatrogénicas, como la fuga biliar, aerobilia, aunque la aerobilia no es tanto iatrogénica, sino suele aparecer mucho posterior a la manipulación de la vía biliar, estenosis posterior a cirugías, ¿no? Entonces, como ven, son diversas causas por las cuales la vía biliar se puede lesionar. Entonces, es por eso que yo no considero que solamente debamos de fijarnos o hacer un estudio enfocado netamente a los conductos biliares, sino también, como mencionaba, hacer todo un estudio abdominal. Esta es la causa más frecuente, bien, o la que generalmente todos conocemos, que son las coledocolitiasis o litiasis vesicular, que en algunos casos pueden generar una dilatación biliar intrahepática significativa. ¿De acuerdo? Eh, Cuando tengamos estos casos, por ejemplo, a mí me ha pasado mucho que tuve un paciente con un cálculo biliar aquí, ya en la ampolla de Batters, que generaba una dilatación biliar bastante significativa. Bien, y eso también tiene que ver un poco con el tema de la preparación del paciente. La dilatación biliar era muy significativa, era bastante claro, pero por algún motivo, eh, como el paciente no había seguido el ayuno correspondiente, fue reprogramado a un par de días. Cuando regresa el paciente, el cálculo ya había sido expulsado y la dilatación biliar había sido resuelta, ¿no? Es un caso bastante particular que lo tuve, lo recuerdo, lamentablemente no tengo las imágenes, pero en esos casos, por ejemplo, una preparación ya no sería necesaria. Así el paciente no está en ayunas y tenemos una imagen bastante representativa, por ahí que se pueden obviar algunas indicaciones de ayuno, por ejemplo, ¿no? Pero esta es una de las indicaciones bastante frecuentes, que es la coledocolitiasis, y ver este tipo de cálculos en el conducto biliar, en este caso el colédoco. Hay que recordar también que cuando tengamos un paciente postoperado de una colecistectomía, es muy importante saber, por lo menos esto lo aprendí de un médico con el cual trabajo, saber en qué fecha ha sido operado. Esto debido a que cuando a un paciente le quitan la vesícula, le retiran la vesícula, el colédoco se va dilatando, ¿bien? O sea, no permanece o no tiene su calibre normal. Conforme van pasando algunos años, hay una escala, incluso un ratio de dilatación que sufre el colédoco. Entonces, en algunos casos puede ser informado como una dilatación de la vía biliar o del colédoco, pero esto no es así. Viene siendo normal en pacientes posoperados. Es por eso que la fecha, bien, y es muy importante que nosotros como tecnólogos médicos estemos al tanto de esos datos, bien, cuando realicemos el estudio, no solamente es realizar nuestro grupo de secuencias y nada más, sino también entrevistar un poco al paciente, saber cuándo han sido algunas fechas importantes, como la fecha de su cirugía. ¿De acuerdo? Eso es bastante importante. Ahora ya pasando al tema de la preparación del paciente.
Para la preparación del paciente no es algo complicado. Bien, no son o no requiere una preparación muy especial ni muy específica. Son dos indicaciones desde mi punto de vista principales. Una, el ayuno, bien, que se solicita el ayuno más que todo por el tema de la dilatación de la vía biliar, sobre todo de la vesícula. Bien, recordemos que si el paciente viene después de ingerir comida, la vesícula en algunos casos se va a ver colapsada, tal y como ocurre en ecografía. En ecografía, cuando el paciente no está en una correcta ayuna, no se logra visualizar bien la vesícula y por lo tanto acá en resonancia va a ser de la misma manera. La comida nos puede entorpecer también un poco el estómago, ¿bien? Generándonos por ahí un artefacto, artefactos de flujo, a veces que pueden ser un poco incómodos, sobre todo en el contenido gástrico, porque está muy distendido el estómago. Entonces no es bueno tampoco tener por ese lado. Imágenes del estómago distendido. Pero lo ideal es que el paciente esté en ayunas. ¿Cuánto es el tiempo de ayunas? Puede ser relativo. Yo generalmente empleo 6 horas como mínimo. 6 horas como mínimo de ayuno. He visto en algunos lados también que trabajan solamente con 4 horas de ayuno. He visto en algunos lados que trabajan con 8. Yo solamente recomiendo 6 horas de ayuno como mínimo. ¿De acuerdo? Y lo siguiente que yo considero importante es el apnea. Lo tomo como preparación del paciente porque esta ya es una preparación que vamos a dar al paciente, pero ya in situ, ya dentro del propio equipo. Es muy importante que nosotros trabajemos con el apnea y realizar un entrenamiento especial al paciente antes de iniciar. Ocurre mucho que solamente echamos al paciente, colocamos la antena y le decimos al paciente, por favor, siga las indicaciones que van a salir. Y en muchos de los casos, el paciente no comprende bien las indicaciones. Entonces, tomarnos unos breves segundos, ¿bien? Para explicarle al paciente, entrenarlo al paciente antes de ingresar a la prueba, nos puede ahorrar mucho tiempo. Solamente tomándonos unos breves segundos, haciendo un par de ejercicios respiratorios tal y como va a ser durante la prueba, nos va a ayudar mucho a poder realizar bien nuestro estudio. ¿De acuerdo? Yo generalmente les doy a los pacientes dos tipos de indicaciones. El apnea expiratoria, que es con la que yo frecuento hacer. No uso apnea inspiratoria, sino uso apnea expiratoria. ¿Bien? Y otra es que respire normal y despacio. Bien, con una respiración constante, sin hacer respiraciones profundas. Esta para poder realizar los estudios volumétricos con un sensado respiratorio o un trigger respiratorio. ¿De acuerdo? Pero son un par de segundos que yo me tomo antes de iniciar la prueba y créanme que va a significar mucho para nuestro estudio, nos va a ahorrar mucho tiempo si nosotros le dejamos en claro al paciente cómo van a ser estas indicaciones. Una preparación que no lo consideré acá, pero que también es bastante importante, es el confort que le demos al paciente. Bien, si estamos con un paciente que no se siente cómodo, no está bien echado o tiene alguna molestia durante la prueba, vamos a tener algunas dificultades también. Es muy importante que pongamos al paciente lo más cómodo posible, ¿de acuerdo? Ya que es la coraje de resonancia, igual que el estudio abdominal, puede llegar a ser un estudio un poco cansado, sobre todo por las apneas respiratorias y la propia naturaleza del estudio, ¿no? De realizar constantes apneas, esto lo va a cansar mucho al paciente. Entonces, mientras más cómodo lo tengamos, nos va a ayudar mucho más. Acá puse muy por debajo y un poco más pequeño otra indicación o otra preparación, entre comillas, que es el contraste oral. La verdad, y esto es una opinión muy personal, ni siquiera debería considerarlo. Yo considero que ya es una práctica que se debería descartar. El empleo de contraste oral negativo, ¿no? Para secuencias T2, pero que puede ser un contraste positivo para T1. Entonces yo considero que ya no es necesario el empleo de contraste oral, pero lo estoy poniendo porque sé que todavía en algunos lugares todavía se suele usar este método, la aplicación del contraste oral. Y les voy a dar a continuación mis motivos de por qué ya no se debería considerar esto como una preparación. Esto en cuanto al ayuno, por ejemplo, miren, esta es una paciente
Acá tiene claramente una impronta vascular, que esto no es ninguna estenosis. Esto es bastante frecuente que con lo que se van a topar, que son improntas vasculares. Bien, no hay ningún problema. Pero este es un paciente sin ayuno y con ayuno. Vemos que no, está un poco distendida, eso es cierto, pero no vemos ningún tipo de patologías. Si nosotros dejamos pasar esto, dijimos, a cualquiera se le puede pensar, no, esto está bien distendida, no hay ningún problema, dejémoslo ahí. Por más que el paciente sepamos que no esté en ayunas. Pero si lo comparamos con el mismo paciente ya con su ayuna correspondiente, vemos que hemos logrado una mayor distensión de la vesícula y podemos observar la patología que nos es significativa de las vías biliares, un cálculo en la ampolla de Batters. En esos casos por ahí que pueden obviarse un poco. Pero después, todo paciente con un ayuno correspondiente, por más que veamos que la vesícula presente una dilatación adecuada. Así la vesícula tenga una dilatación adecuada, siempre es recomendable el ayuno mínimo de 6 horas, como ya les mencioné. Bien. Otra cosa que les mencionaba era el apnea. Siempre entrenar al paciente bien para realizar el apnea correspondiente, dependiendo de la parte del estudio en la cual nosotros estemos realizando. Ahora, a mí me ocurre, y la forma en la cual me gusta trabajar, cuando yo tengo un paciente, yo de por sí ya cuando llegue el paciente, nosotros sabemos si ese paciente nos va a colaborar con el apnea o no nos va a colaborar con el apnea. Eso lo podemos ver. Si es un paciente, por ejemplo, adulto mayor, más de 80 años, puede que sea un poco difícil que el paciente realice una apnea. Entonces, yo les sugiero que no intenten tampoco realizar el apnea, puesto que eso nos puede quitar un poco de tiempo y no nos va a permitir optimizar nuestro estudio. Yo en ese caso no pierdo el tiempo, voy de frente a la sincronización respiratoria o trigger respiratorio. Para eso también le indico al paciente, ¿no? Por favor, respire despacio, que su respiración sea continua, no mueva mucho el abdomen, no haga respiraciones profundas, sobre todo no se mueva. Y lo ideal es que podamos obtener este tipo de sincronización respiratoria bastante seguida, sin ningún tipo de corte en la respiración que nos pueda afectar nuestra imagen. Y de esa manera vamos a poder obtener una imagen bastante fluida. Porque a veces, si ustedes han podido hacer el estudio, a veces podemos tener algunos saltos entre corte y corte, a veces se pierde información o no tenemos información de un determinado corte. Entonces debemos tratar de evitar en lo mayor posible ese tipo de situaciones. Entonces, una correcta indicación al paciente nos puede mejorar significativamente nuestro estudio y nos va a permitir ahorrar mucho tiempo. El contraste oral. Aquí, pues, esto lo que voy a mencionar puede ser un poco controversial, bien, porque sé que en algunos lados todavía lo usan. Cuando empezaron con esto de la colangioresonancia en el año 91, me parece, según los registros que he podido encontrar, el desarrollo de las imágenes volumétricas no era muy avanzado. Había mucha dificultad para esto. Entonces se usaban las imágenes en 2D, ¿de acuerdo? Con grosores de corte gruesos. O sea, los grosores de corte eran muy gruesos para poder obtener esta imagen, de por ahí de los 30, 40 milímetros. Entonces, el llenado de los intestinos, ¿bien? El líquido que hay y que es a veces un poco difícil de evitar que hay en los intestinos, dificultaba mucho la evaluación de la vía biliar y generaba una superposición de imágenes con el intestino y con la vía biliar. Por lo tanto, se optó por el empleo, en algunos casos, de contraste oral negativo. En este caso, lo más sencillo es usar el gadolinio. Bien, hay otros métodos, usan la hierba mate, jugo de piña, jugo de blueberry, pero eso ya es buscarle mucho problema. Bien, para algo que en sí no es un problema en la actualidad. Pero en ese tiempo, cuando no se contaba con imágenes volumétricas, sí representaba un problema la superposición de imágenes. Entonces, borrar la señal que genera el intestino
sí era muy importante, ¿no? Y en ese caso es totalmente justificado borrar el intestino con un contraste oral negativo, como es el gadolinio, ya que la secuencia que empleamos normalmente es una secuencia T2, lo que hace el gadolinio es borrar todo el contenido intestinal. Para esas épocas en las cuales no existían imágenes volumétricas, a mí me parece que sí es correcto usarlo. O, por ejemplo, si tu equipo no cuenta con imágenes volumétricas, perfecto, se puede realizar. Sin embargo, ya con la llegada de las imágenes volumétricas, esto carece un poco de sentido. Ya deja de tener una aplicación diagnóstica para tener netamente una aplicación estética, ¿de acuerdo? Pero buscar la estética en una imagen nos puede generar algunas desventajas, que en algunos casos pueden ser muy, muy fatales o muy complicadas. Las desventajas que nos da emplear un contraste oral negativo como el gadolinio, por ejemplo, ¿no? Entonces, no considero yo que hacer o emplear contraste oral en la actualidad con secuencias volumétricas T2 no es necesario. Y en algunos casos me parece a mí que puede llegar a ser incluso una pérdida de tiempo, ¿no? De preparar el contraste o preparar cualquier infusión que le queramos dar. Bien, entonces con las imágenes volumétricas, que incluso ya podemos procesarlas posteriormente y quitarle manualmente la señal de los intestinos y del estómago, ya me parece que no tiene mucho sentido aplicar el contraste oral. Y de hecho, yo en mi práctica clínica lo he realizado con contraste oral simplemente por hacer la prueba, no porque sea requerido. Bien, ya nadie me ha requerido o me ha pedido como protocolo, ¿sabes qué? Para todas las colangioresonancias hay que darle contraste oral. Como les mencionaba, con las secuencias volumétricas T2 ya es más que suficiente, tenemos un gran detalle, no tenemos ya el problema de la superposición de imágenes. Eso ya está descartado acá, porque nosotros podemos hacer un proceso posterior. Y de igual manera, en algunos casos ya está muy metido en la cabeza del médico la imagen radial que normalmente utilizamos. Pero esa imagen radial también podemos conseguirla en base a la secuencia volumétrica que hayamos adquirido. Haciendo postproceso, asignando un grosor de corte un poco grueso, 30 milímetros, podemos obtener la misma imagen incluso con una mayor cantidad de imágenes, como podemos ver acá. Bien, esta es una imagen ya postprocesada en base a la primera imagen volumétrica. ¿De acuerdo? Podemos obtener el mismo efecto. El mismo efecto que obtenemos con las imágenes 2D radiales, lo podemos obtener con las imágenes volumétricas. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos eliminar algunas secuencias de nuestro protocolo, que ya prácticamente pueden llegar a ser inútiles frente a este tipo de imágenes. Es cierto que las imágenes anteriores presentan una mejor resolución espacial. Bien, pero a nosotros lo que generalmente nos interesa es ver el cálculo y con estas imágenes son más que suficientes. Entonces, en mi punto de vista, ya emplear las imágenes 2D, incluso colocar incluso con contraste oral, carece un poco de sentido. Sin embargo, si está dentro de su protocolo, adelante, síganlo haciendo sin ningún inconveniente. Sin embargo, hay muchas desventajas en dar el contraste oral. Por ejemplo, en este caso, este es un paciente, bien, posoperado de una cirugía de Whipple por un cáncer de cabeza de páncreas, bien. La cirugía de Whipple, bueno, es una derivación biliodigestiva en la cual se elimina una parte, bueno, la parte del colédoco que está en la cabeza del páncreas y se conecta el intestino directo a la vía biliar intrahepática, ¿de acuerdo? Si yo no analizo bien el caso, yo no me informo con el paciente y le pregunto por qué le están pidiendo la prueba, cuál es el motivo de su presencia aquí en el centro, y simplemente acuesto al paciente, coloco mi antena y realizo mi estudio, y de por sí mi protocolo es darle contraste oral negativo para borrar las asas intestinales, se lo doy, sin ningún inconveniente, sin tomar en cuenta la patología del paciente. ¿Qué es lo que voy a causar con eso?
voy a causar que elimino la señal de los intestinos, de las asas intestinales. Pero eso me va a representar una gran desventaja, porque yo necesito ver la derivación biliodigestiva, la conexión de la vía biliar con el intestino. Saber en qué porción se ha hecho la cirugía y en qué región se ha hecho la anastomosis. Y si fuera el caso, si hubiera alguna obstrucción, como en este caso, la paciente está bictérica y presentaba una dilatación de las vías biliares. Yo veo acá claramente que no hay un pasaje claro de la derivación o de la anastomosis está obstruida. Y eso es lo que genera la dilatación de la vía biliar. Entonces, en esos casos, el empleo del contraste oral está totalmente contraindicado, porque el médico no va a poder ver que aquí le falta un espacio necesario para que pase la bilis, si es que yo no demuestro que ahí está el intestino. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que saber, primero, un primer aprendizaje, entrevistar siempre a nuestro paciente, saber por qué viene, por qué le piden la prueba. Segundo, no usar el contraste oral de gadolinio o lo que vayan a usar a todos los pacientes, si es que lo usan, ¿no? Yo particularmente, como les mencioné, no lo uso para nada, pero si lo usan, saber a qué pacientes dárselos. Si le dan a este paciente, borran toda la asa intestinal, no van a ver anastomosis y no van a poder ver esta obstrucción que les estoy señalando. Por lo tanto, el estudio va a poder ser, bueno, no hay ninguna obstrucción, no pasa nada. Pero hay una obstrucción, incluso esta paciente fue a cirugía para poder hacer la desobstrucción de esta anastomosis y que las vías biliares pasen, o la bilis pase de forma correcta. ¿De acuerdo? Y no le genere toda la sintomatología que estaba pasando. Segundo, hay muchas variantes también, ¿de acuerdo? Dentro de la anatomía normal. Y todas esas variantes incluyen la desembocadura de las vías biliares hacia el intestino, hacia la segunda porción del duodeno. Entonces, nuevamente, si yo elimino la señal del duodeno, no voy a poder observar de forma correcta la desembocadura de estas vías biliares y no voy a poder por ahí ver alguna patología en alguna variante anatómica. Entonces es muy importante, es por eso que yo no borro el intestino, porque creo que el intestino o la visualización del intestino, al menos de la segunda porción del duodeno, es muy importante para evaluar las vías biliares, por lo que les estoy refiriendo. Entonces, tengamos en cuenta algo, la medicina va avanzando siempre. Hace 40 años pueda que no era necesario, disculpen, borrar la vía biliar, disculpen, hace 30 años era necesario borrar la vía biliar por la superposición de imágenes porque teníamos solo imágenes en 2 dimensiones. Ya al tener imágenes en 3 dimensiones, esto puede cambiar y ya no es necesario borrarlo y se evidencian algunas ventajas al tener la señal del intestino de forma adecuada. Bien, entonces es parte de mis argumentos para ir en contra del contraste oral, pero son en algunos casos bastante válidos. Como mencionaba, ¿no? Las variantes anatómicas. Bien, sobre todo el páncreas divisum es bastante importante y es una variante bastante frecuente, ¿no? Por ejemplo, acá el páncreas divisum, vemos el conducto, normalmente se junta con el colédoco, pero en algunos casos va por otro lado. Entonces, si yo borro el intestino, como en este caso, bueno, acá sí se nota un poco, pero es bastante tenue, puede que no llegue, no logre ver bien la llegada de esta variante anatómica hacia el intestino. Entonces, esa es una de las cosas por las cuales a mí también me causa un poco de reparos borrar la señal del duodeno. Sí he visto que algunos colegas lo realizan, no sé si por protocolo o simplemente por darle un sentido estético, pero sí les pediría que tengan mucho, mucho cuidado en estos casos sobre todo. Entonces, para mí, no lo considero adecuado el empleo de un contraste oral por los motivos que les estoy mencionando. Entonces, el Pancreas divisum es una de las variantes anatómicas bastante frecuentes que debemos evaluarlo. También es muy importante mencionar el Pancreas divisum, ya que hay patologías como los IPMN que pueden generarse de alguna de estas ramas. Otra de las contraindicaciones o de por qué no me gusta emplear el contraste oral eh, negativo en las secuencias T2 es porque si bien por ahí el gadolinio nos da hiposeñal en T2, en T1
nos va a dar una hiperseñal, ¿de acuerdo? Entonces, en las secuencias T1 son las que nosotros usamos para el contraste endovenoso, para hacer el estudio dinámico. Bien, y como mencionaba, yo siempre les dije que debemos ver este tipo de estudios como un estudio integral. Si nosotros tenemos una patología intestinal, bien, va a ocurrir este efecto. Con un contraste oral positivo, que es el gadolinio, en las secuencias T1, vamos a tener la pared del intestino y el contenido brillante, o sea, en hiperseñal. Si nosotros aplicamos un contraste endovenoso, aparte de que nos va a brillar la luz intestinal, también nos va a brillar la pared intestinal y vamos a tener este efecto. Todo blanco, blanco, por ahí que podemos obviar alguna lesión. En cambio, si nosotros tenemos un contraste oral negativo, podría ser agua, ¿no? O el contenido normal que tenemos en el intestino, y aplicamos el contraste endovenoso, vamos a tener este efecto donde sí vamos a poder visualizar muy bien la pared intestinal. Entonces, esto es uno de las razones por la cual en la tomografía computada ya no se usa contraste oral positivo, o de hecho ya debería dejar de usarse contraste oral positivo, salvo por ahí algunas indicaciones como una colección, un absceso, un quiste pancreático por ahí que se pueda confundir, se puede emplear el contraste oral positivo, pero en la gran mayoría de los casos el contraste oral debería ser negativo. En la tomografía del agua, en la resonancia, bueno, simplemente el ayuno correspondiente y no darle nada más. Estos son mis puntos de vista, bueno, la forma en la cual yo trabajo. Sé que puede contradecir un poco a la forma de trabajo y a la formación que han recibido algunos, pero me parece que tiene bastante sustento lo que les estoy mencionando. ¿De acuerdo? Entonces, ya pasando un poco al protocolo, bueno, este es el protocolo que yo suelo manejar. Generalmente empiezo con localizadores T2 en los tres planos, bien, T2 single shot, un T2 axial dual echo, que ahora les voy a mostrar a qué llamo dual echo, en Haste, que es un nombre propio de la marca Siemens, que es una secuencia T2 single shot, un T2 sagital, T2 coronal, un estir axial, también single shot, bien, una difusión axial, un T1 3D en fase y fuera de fase, ¿de acuerdo? Para evaluar también algunas lesiones hepáticas, bastante bueno. Un T2 3D volumétrico coronal, SPACE, que es como se llama en la marca, y un T1 3D FATSAT BIFE, volumétrico, ¿no? Esto para un estudio de colangioresonancia sin contraste. En algunos casos, suele usar la misma secuencia SPACE, pero en el plano axial, modificando un poco los parámetros, como más adelante les voy a mostrar, sobre todo para la evaluación de páncreas. Y bueno, si el estudio va a ser contrastado, aplico las mismas secuencias de unos FATSAT BIFE volumétricas, pero de forma dinámica en todos los casos. Arterial, venoso, un coronal y un tardío. En todos los casos aplico este tipo de adquisición para las imágenes contrastadas. Arterial, venoso, coronal y un tardío. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, para las imágenes axiales, siempre es importante, como les menciono, considerar este tipo de estudios como un estudio abdominal. Entonces, desde la cúpula hemidiafragmática derecha, desde la cúpula hepática, del domo hepático, hasta el polo inferior de los riñones. Siempre abarcar todo como si fuera un abdomen superior para los cortes axiales. Pueden colocarle 25 cortes, 30 cortes, incluso en algunos casos he llegado hasta 40 cortes, dependiendo del tamaño del hígado y de la patología. Para los cortes sagitales, netamente ortogonales, que abarquen en su totalidad el tejido hepático. Los cortes sagitales, igualmente, que abarquen en su total el tejido hepático, pero en estos casos aquí no ha sido realizado, pero suelo angular un poco siguiendo el eje del colédoco, siempre y cuando se mantenga la anatomía correspondiente o la anatomía normal. Si está muy inclinado, muy angulado, ya no suelo angularlo tanto. Pero si es un paciente normal, suelo angular un poco siguiendo el eje del colédoco, para de esa manera poder obtener muy bien una imagen del colédoco con su llegada hacia la segunda porción del duodeno. Como podemos observar acá, ¿bien? Una imagen axial, clásica, una imagen sagital y la imagen coronal angulada, sobre todo
en esta región, ¿no? En la desembocadura del colédoco, por la ampolla de Vater, el esfínter de Oddi y el duodeno en su segunda porción. Para las imágenes coronales volumétricas, sí suelo, bueno, eso es una práctica bastante frecuente, angular un poco, ¿no? Siguiendo un poco el eje de las vías biliares, sobre todo el eje pancreático. A veces si lo hacemos ortogonal, por ahí que nuestros cortes pueden quedar justito o cortarnos algunas partes y tendríamos que aumentar un poco más nuestra cantidad de cortes y aumentar el tiempo de adquisición. Pero si angulamos un poco, vamos a poder mantener unos cortes bastante adecuados. De igual manera, en el plano sagital, seguir un poco el eje del colédoco. Ahora, estas son las imágenes radiales, ¿no? La planificación para las imágenes radiales en 2D. O si la van a hacer en 3D también. Si en el caso apliquen todavía este tipo de secuencias 2D, bien, con un uso de corte grueso, como las imágenes que les mostré anteriormente, siempre el punto o el eje central que vayan a usar debe ser la ampolla de Batters. ¿De acuerdo? Siempre la ampolla de Batters es la llegada del colédoco hacia el duodeno, para que ese sea el punto fijo desde donde vayan a girar nuestras imágenes y poder obtener un radial bastante adecuado y que sea homogéneo. Bien, siempre centrarlo en esta posición para así poder tener unas imágenes correctas. Ahora, lo que les mencionaba, ¿no? La misma secuencia Space o T2 volumétrico, vista en algunos casos, Cube, dependiendo de la marca, la aplico yo sobre todo para páncreas. Bien, la angulo un poco siguiendo el eje pancreático. ¿Esto por qué? Por ejemplo, el caso que vemos aquí es una paciente también con una derivación biliodigestiva. Eso quiere decir que han sacado, también por operación de Whipple, en la cual han sacado la cabeza del páncreas. Entonces, el conducto pancreático está desembocando en otra zona. Entonces, hago este corte fino de páncreas para poder visualizar bien dónde está desembocando el conducto pancreático. Y se puede evaluar de forma correcta. Incluso, como es una secuencia volumétrica, en algunos casos no busco mucho la isotropía, bien, pero como es un corte fino, puedo hacer reformaciones posteriores, curvas en diferentes planos. Entonces, es muy importante para mí este tipo de secuencias. Otra de las patologías que se pueden evidenciar son los IPMN, las neoplasias papilares mucinosas. Cuando ustedes vean un quiste en el páncreas, una imagen circular hiperintensa en T2, que asemeja a un quiste, es muy importante que definamos si ese quiste está en comunicación con el conducto pancreático o no está en comunicación con el conducto pancreático. Si no está en comunicación con el conducto pancreático, es probablemente un quiste. Si está en contacto con el conducto pancreático, ya es una neoplasia, el IPMN, es una neoplasia benigna, pero que tiene un porcentaje que llega a malignizarse. Entonces es muy importante evaluarlo y es por eso que yo suelo aplicar este tipo de secuencias. ¿Modifico los parámetros? Sí. Primero lo que hago es quitarle la saturación grasa, reducir el tiempo de eco para que se asemeje o sea lo más cercano posible a una imagen T2 convencional. Y de esa manera poder obtener una imagen del páncreas bastante buena. Entonces yo sí les recomiendo aplicar este tipo de imagen. Por ejemplo, como les mencioné, cuando vean un quiste pancreático. Créanme que va a ser de mucho beneficio porque el diagnóstico entre quiste e IPMN o sea, es abismal la diferencia de diagnósticos. Entonces, con este tipo de imágenes van a poder hacer ese tipo de diferencias. Es por eso que yo las suelo aplicar mucho, me las piden mucho. Eco. Es algo, primero, que no les va a tomar tiempo, no les va a duplicar el tiempo de adquisición, sino simplemente configurar un poco nuestras secuencias y poner dos tiempos de eco diferentes. Uno bajo, por ahí alrededor de 200, y uno más alto, por ahí de los 600 milisegundos. ¿Qué logramos con esto? Tal vez algo muy significativo, pero desde un punto de vista bastante importante. Tenemos la vesícula biliar, bien. Por acá que se puede observar alguna imagen un poco de menor intensidad de señal, pero no es determinante. Al hacer la secuencia dual eco ya más potenciada T2,
con una alta intensidad de los líquidos podemos ver que hay un nivel. Bien, hay un nivel acá que podemos observar. Y esto de acá es barro biliar. Y no solamente nos sirve para verlo en la vesícula, sino también para verlo a nivel del colédoco. Entonces, para ver barro biliar, a mí me gusta aplicar este tipo de secuencias. Las secuencias T2 Dual Eco, con 2 tiempos de eco, que desde mi punto de vista es bastante importante su empleo. Otra de las consideraciones que debemos de tener en cuenta son para lesiones congénitas. Una de las lesiones congénitas, como ya había mencionado, son los quistes de colédoco. Cuando los pacientes son posoperados en algunos casos, sobre todo de quiste de colédoco, es por eso que siempre en este tipo de estudios es muy importante la comunicación así con el paciente, o al menos la revisión de la historia clínica. Si tenemos un paciente con un DREN, bien, percutáneo, y es operado de quiste de colédoco, y está drenando todavía, el paciente dice, sí, todavía está drenando, es muy importante que cierren el DREN. Lo cierren al menos unos 30 minutos, por ahí, no sé, una hora a veces, incluso un poco más. ¿Ven la diferencia? Este es el estudio previo con el DREN abierto en un paciente que le han colocado el DREN para quiste colédoco, y este es con el DREN cerrado. ¿Bien? En esta primera imagen no veo absolutamente nada. El médico no va a poder hacer el diagnóstico de que sea un quiste de colédoco. Pero si lo cierro y vuelvo a hacer el propio estudio, vemos que el quiste ya se puede ver de forma correcta. Obviamente, posterior al estudio, se va a abrir el DREN y todo va a seguir con la normalidad correspondiente. Pero siempre que tengan un paciente con un DREN y el diagnóstico sea quiste de colédoco, por favor cierren el DREN, que van a tener una mejora de la imagen y de la patología sobre todo, ¿no? Una mejor vista de la patología. Ahora, cerrar el DREN implica que tengan que conversar con el médico radiólogo encargado. ¿De acuerdo? No es simplemente cerrar por cerrar, a menos que tengan esa potestad sin ningún inconveniente, entonces lo hacen. Si por ahí tienen alguna dificultad, siempre comuniquen al médico, por favor, dígale, mire doctor, tenemos este paciente, no vemos nada, entonces usted cree conveniente que cerremos el DREN y él les dirá, pero como ustedes ya saben, una imagen con el DREN abierto y con el DREN cerrado va a ser totalmente diferente. Entonces son esas pequeñas cosas que tenemos que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo vamos a optimizar un poco nuestra imagen de la colangioresonancia? Esta es la imagen de colangioresonancia que normalmente utilizamos. Algunos van a decir, mira, se ve todo el intestino, se ve una imagen fea. Bueno, la verdad para mí eso no es significativo. No es relevante ver todo el intestino, porque eso al fin de cuentas, como es una imagen volumétrica, lo puedo limpiar en un par de segundos y no pasa nada. Normalmente las imágenes volumétricas que nosotros realizamos son secuencias con saturación de la grasa, ¿bien? Para ayudar a suprimir mucho el tejido de fondo. Y generalmente las aplicamos sin contraste endovenoso. ¿Esto qué implica? ¿Por qué incido aquí en el sin contraste endovenoso? Normalmente ven que vemos mucha señal acá, dentro del parénquima hepático. Eso no es que sean las vías biliares propiamente, sino que muy en su cercanía se encuentran también vasos sanguíneos. Y estos generan también una hiperseñal en una imagen de OFAT-SAT, que es la que aplicamos. Y en algunos casos puede dificultar un poco la evaluación. Normalmente, si ustedes aplican esta misma secuencia posterior a la inyección de contraste endovenoso, va a presentar una mejora en la calidad de la imagen. Primero que por ahí puedes borrar un poco el riñón y segundo, la señal de los vasos sanguíneos en el parénquima hepático se va a ver disminuida, quedándonos únicamente con la intensidad de señal de la vía biliar. Y esto nos va a significar una mejora en nuestra calidad de imagen. Entonces, si tienen la opción de hacerlo post contraste, bueno, háganlo, bien, háganlo, aunque teniendo en cuenta también que por ahí, como es una secuencia T2, puede haber lesiones que pierdan un poco de señal. Para evitar esto, hay algunas técnicas que pueden hacer. Por ejemplo, lo que yo hago es quitarle la saturación grasa, porque es la saturación grasa lo que hace que la señal de los vasos sea bastante hiperintensa, ¿de acuerdo? Y lo que hago es aumentar más mi tiempo de eco.
para potenciar mucho más mi secuencia en T2 y así hacer que el líquido de la vía biliar brille un poco más. Esta misma secuencia la puedo hacer post contraste y la diferencia no va a ser muy significativa. Así que yo actualmente ya realizo mis secuencias de colangioresonancias. Antes del contraste le quito el FAT-SAT y aumento mi tiempo de eco. Y de esa manera puedo anular la señal de los vasos del parénquima hepático. Y puedo obtener una imagen tal vez de mejor calidad. Otra de las técnicas que pueden usar son las secuencias Blade o Propeller, ¿bien? Con corrección de movimiento. ¿Cuál es el problema que yo he podido detectar con estas secuencias? Que el contraste puede variar mucho y hay que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, esta imagen, ven que el parénquima hepático tiene una isoseñal, ¿bien? Tiene un factor turbo de 40. Son 40 de factor turbo. Esta imagen tiene 70 de factor turbo y esta tiene 90 de factor turbo. Vemos solamente aumentar el factor turbo, definitivamente eso lo que genera es una modificación de nuestro tiempo de eco y va modificando el contraste del hígado. ¿Qué es lo que sucede? Con aumentar el contraste del hígado, bien, esta es una imagen bastante ideal, también va a generar una pérdida de señal. Entonces, por ahí que nuestra imagen va a ser un poco deteriorada en cuanto a relación señal-ruido. Sin embargo, eso también nos va a significar un aumento o una mayor rapidez de nuestro estudio, haciendo que las apneas sean mucho más cortas. ¿De acuerdo? Pero si nosotros reducimos un poco el tiempo de eco y el factor turbo, vamos a tener mucho mayor tiempo de apnea, por lo tanto el estudio corre mayor riesgo de salir mal. Entonces, por este motivo en que el contraste puede ser muy variable, no suelo usar mucho este tipo de imágenes. Uso netamente la secuencia single shot, que ya tenemos un contraste bastante fijo, bastante establecido y ya conocido. ¿De acuerdo? Entonces, yo no suelo usar mucho estas imágenes Blade, pero sí es cierto que la resolución espacial y la calidad de la imagen es muy superior a la secuencia single shot. Así que si pueden usarlas, sí se las recomiendo. La pueden usar sin ningún problema, pero sí tengan mucho cuidado a la hora de definir el tiempo de eco y sobre todo el factor turbo. Otra de las imágenes que también puede ser un poco difícil de usar pueden ser las secuencias STIR. Yo normalmente dentro de mi protocolo, no es que sean las imágenes que más me gusten, pero ya los médicos están acostumbrados a trabajar con la secuencia HASTE o Single Shot STIR. Yo en lo personal me gustan más las secuencias de OFAT-SAT Blade, pero la gran desventaja que tienen estas secuencias es la homogeneidad de campo, ¿no? Como pueden ver acá, siempre vamos a tener este tipo de artefactos. Vemos aquí también en la parte anterior del hígado. Que en algunos casos puede parecer por ahí una patología o puede similar a una patología, eso puede ser muy discutible, pero sí es cierto que tenemos este tipo de problemas, ¿no? De homogeneidad de campo magnético, al ser una técnica de saturación espectral. Y las imágenes de STIR propiamente, no single shot, sino STIR normal, por ahí que no quedan muy bonitas en abdomen. Quedan mucho mejor las secuencias TEOS-FAT-SAT con saturación espectral, pero sí tienen estas desventajas. Y para no tener este tipo de problemas, optamos por las secuencias STIR single shot, que también nos dan una muy buena imagen, moviendo ahí los parámetros, la matriz y aumentando la resolución espacial, quedan con una imagen de muy buena calidad. ¿De acuerdo? Pero para que sepan, pueden usar también secuencias TEOS-FAT-SAT Blade o Propeller, ¿no? Que también quedan bastante bien. En cuanto a la sincronización respiratoria, van a tener muchas formas, al menos en la marca Siemens. Tienen algunas formas, como son el domo hepático, que es el más conocido y el que yo suelo usar siempre. El domo hepático, en el cual van a colocar un navegador entre el parénquima pulmonar y el parénquima hepático y poder ir viendo ahí las variaciones que hay en la respiración. Y de esa manera ir obteniendo imágenes. Luego tienen también la localización en fase, en la cual va a detectar los cambios de fase a nivel del parénquima hepático. Tienen la forma manual, ¿de acuerdo? En la cual ustedes van a colocar el box, el ROI, dentro del parénquima hepático y la forma automática. Yo he detectado que la forma automática, para los que manejan también Siemens,
tiene la deficiencia de que hay una pérdida de señal. Bien, si pueden ver acá, todos tienen el mismo nivel y la misma ventana, ¿no? El mismo nivel y el mismo centro de ventana. Y ven que la intensidad de señal a nivel de la vía biliar no es la misma entre el manual y el automático. Entonces, yo les recomiendo usar domo hepático o usar localización en fase de forma manual. Hay otra forma de hacer la sincronización respiratoria que es con la banda de respiración. Para mí, la verdad, yo nunca he obtenido buenos resultados con la banda. Creo yo que, al contrario, nos quita mucho tiempo. Tal vez algunos me digan que no, que lo hacen bastante rápido. Perfecto, que es totalmente respetable, pero al menos en mi experiencia no he tenido buenas experiencias con aplicar esta banda de respiración, que se pone a nivel del tórax, se ajusta con una banda y se sincroniza la respiración. La verdad es que no he obtenido muchas buenas experiencias, entonces para mí su uso está totalmente descartado. Pero si alguno de ustedes lo usa, bueno, les va bastante bien, adelante, síganlo haciendo. Para mí, con la sincronización endomhepático es más que suficiente. Y actualmente ya con las nuevas tecnologías, por ejemplo, de Siemens, el Biomatrix y la sincronización respiratoria, bueno, puede ser mucho más fácil. Y como les mencionaba, ¿no? Colocar entre parénquima pulmonar y parénquima hepático, siempre en el domo hepático. Recordemos que este pequeño cuadradito que aplicamos son pulsos de radiofrecuencia también. Entonces, si lo alejamos mucho del centro o del isocentro, el registro de la señal puede ser más defectuoso. Si está más cerca del isocentro, va a ser más efectivo. Así que tengan mucho cuidado también de la correcta posición y el centraje que vayamos a realizar. En algunos casos, por ejemplo, bueno, en este caso no, pero solamente es un ejemplo, si tuviera muchas citis, también he podido realizar este tipo de imágenes colocando esta imagen en el vaso, ¿bien? Y he podido obtener imágenes bastante eficientes. Pueden probar, pueden hacer, dependiendo de su tiempo con el cual cuenten, pueden hacer estas pruebas y puede que obtengan también buenos resultados. La difusión. La difusión para mí, en todo estudio abdominal, debe ser incluida sí o sí. Los factores B, bueno, van a depender mucho del médico con el cual ustedes trabajen. Normalmente necesitan un factor B bajo, uno intermedio y uno alto. Bajo, entre 0 a 50. Bien, yo recomiendo 50, aunque he visto que también trabajan a 0. 50, ¿por qué? Porque te va a eliminar la señal de los vasos, te va a dar un efecto dark blood y te va a poder ayudar a ver mucho mejor algunas lesiones focales. Un B intermedio, 400 o 500, y un B alto, 800 y 1000, va más que suficiente. Siempre es muy importante la difusión, aunque he visto algunos protocolos que solamente hacen colangio, no incluyen la difusión, pero para mí es muy importante, sobre todo para la pancreatitis, porque la pancreatitis nos da el efecto de shine through. Hay un aumento de la señal del páncreas, que no se correlaciona definitivamente con ALS para decir que es una restricción, pero sí hay un aumento de señal en las imágenes de difusión. Entonces, para mí la difusión es fijo su uso en cualquier protocolo de estudio abdominal o de colangioresonancia. El empleo de contraste, bien, más que es muy importante, bien, es muy importante el empleo de contraste siempre y cuando sea indicado y siempre y cuando la patología que vayamos a ver requiera el uso de contraste. En algunos casos no requiere, por ejemplo, la coleocolitiasis, pero en algunos casos lo suelen indicar incluso. Entonces se le coloca el contraste y para mí siempre se realiza en una fase dinámica, arterial, venosa portal, tardía o incluso más tardía, ¿no? Por ejemplo, es un paciente con un colangiocarcinoma, hacemos todas las fases portal, todas las fases dinámicas, vemos que no presenta hipercaptación y por ahí que puede ir cerrando un poco el diagnóstico, pero siempre que empleen contraste, yo recomiendo que lo hagan de manera dinámica. Ahora, siguiendo con el tema del contraste, existen los contrastes hepatoespecíficos, ¿bien? Que además de eso tienen una excreción biliar, aparte de ser hepatoespecíficos, ¿no? Y nos va a dar una ayuda para obtener imágenes morfológicas y funcionales. Siendo sincero, yo solamente lo he podido probar una sola vez, este tipo de contrastes. No tengo mucha experiencia con ellos, no he trabajado,
pero sé que las fases de contraste van a ser las mismas que un estudio convencional, ¿bien? Salvo que vamos a usar o vamos a aplicar secuencias mucho más tardías, entre 20 y 30 minutos, y sobre todo en el plano coronal, para evaluar la fase ya excretoria. Bien, ahora, en cuanto a los contrastes hepatoespecíficos, existen dos tipos, ¿no? Los que son captadas por las células de Kupfer, bien, dentro del sistema retículo endotelial del hígado, el RES, y que son sustancias o partículas superparamagnéticas, como son el uspio, ¿no? Que son de óxido de hierro. Este tipo de contrastes yo nunca lo he visto, bien, sé por literatura, sé por libros que existen y actúan acortando los tiempos de relajación T2. Eso quiere decir que son contrastes para secuencias T2, ¿de acuerdo? Como pueden ver acá, tenemos una imagen, bueno, acá en T1 no se ve, pero con contraste T2, el súper paramagnético, vemos que hay una pérdida de señal. Entonces, la verdad es que no sé mucho de este tipo de contrastes, pero sé que existen. Son secuencias o partículas súper paramagnéticas. Y tenemos las secuencias o los contrastes captados por los hepatocitos y excretados por las vías biliares, ¿de acuerdo? Que son ya los más frecuentes, los hepatoespecíficos, que tenemos de dos tipos, los basados en gadolino y los basados, me parecen, en manganeso. Los más comunes son los basados en gadolinio. Tenemos el Multihans, creo que es, y el Primvis, en marcas comerciales, ¿no? Si hablamos de tales. Pero que son netamente secuencias también basadas en el acortamiento del tiempo de relajación T1 y va a aumentar la señal en secuencias T1 propiamente dichas, ¿no? Pero como ya les mencioné, para este tipo de contrastes, las mismas fases que usamos con el contraste normal, solo que vamos a agregar una secuencia mucho más tardía para evaluar la fase excretoria y hacer un estudio de colangio o resonancia también con contraste. Dentro de sus principales aplicaciones, por ejemplo, las hiperplasias nodulares focales, los adenomas, metástasis, cirrosis y hacer una fase colangiográfica, ¿no? Sobre todo para evaluar hepatocarcinomas también. Por ejemplo, aquí en estas dos primeras líneas, en la primera línea, con un contraste normal, no hepatoespecífico, la evaluación de un hemangioma. Y en la última línea, ya la evaluación con contraste hepatoespecífico del mismo hemangioma, ¿no? Vemos que siempre en la fase arterial va a haber mucha mayor intensidad de señal y vemos cómo se va lavando conforme va pasando el tiempo. Incluso en la fase ya excretoria, vemos que hay una hiposeñal bastante característica ahí de las imágenes de los hemangiomas y las hiperplasias nodular focal. Siempre, bueno, característico que solamente se vean en la fase arterial, ¿no? Después ya tengan una intensidad de señal bastante homogéneo con el parénquima hepático, ¿de acuerdo? Como les mencioné, no tengo mucha experiencia de este tipo de contrastes, pero sí que existen y tienen su utilidad bastante buena, ¿no? Si tienen la oportunidad de emplearlo, bueno, bienvenido sea, sean muy, muy precavidos de todas maneras. Bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Espero haya sido de bastante utilidad para ustedes. Bien, sé que es un estudio bastante simple, la verdad, que puede considerarse bastante simple o bastante rutinario, por ahí que a veces no se le toma la atención debida, pero es un estudio que tiene por ahí algunas cosas bastante interesantes, como las que he podido mencionar en esta clase. Si tienen alguna pregunta, alguna refutación que hacerme acerca de los comentarios que he podido dar, bienvenido sea. Por favor, no dejen de tomar en cuenta el curso que estamos realizando en Solare. Quedo atento a sus preguntas. Muy bien, Norby, muchas gracias. Excelente, muy completo. Vamos a permitirle a aquellos que quieran hacer una pregunta que lo pueden hacer vía chat o pueden abrir el micrófono y directamente hacer la pregunta al aire. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Por favor, hablen en el micrófono. ¿Hay preguntas? ¿Alguna pregunta?
Bueno, Norvin, de lo que vos diste en la clase de hoy, obviamente tenés un protocolo muy completo. Te digo, nosotros manejamos tanto la secuencia dual como la secuencia 3D para colangio, de la cual hacemos las reconstrucciones MIP. Y después sí, hacemos todo el proceso que haces con gadoliño, exactamente el mismo. Y pre-gadoliño hacemos lo que es in-phase, out-phase, el T2 haste y el T2 haste con saturación grasa. Sí le damos contraste oral. ¿Por qué? Te digo que le damos contraste oral porque para nosotros el mate cocido que le damos como Hola. infusión, le damos un pequeño vaso de esos de café pequeño. Con ese vaso se lo damos cuando va al vestuario, se lo toma, se cambia y entra al resonador y le hacemos el estudio. Eso nos sirve fundamentalmente para contrarrestar que muchos pacientes son de tener mucho líquido en la vía endoluminal gastrointestinal y lo evitamos con eso. Es un contraste negativo que no perjudica si inyectamos después gadoliño. No trae peristaltismo, otras cosas importantes. Ujú. Y no nos hace perder tiempo, porque realmente no se lo damos caliente, se lo damos tibio, con un pequeño saquito, que en la Argentina eso lo encontramos en todos los centros de imágenes, ¿no? Así Claro. que para nosotros es una cosa más que no nos cuesta nada realizarlo. Teniendo en cuenta lo que vos dijiste sobre ciertas cirugías, obviamente eso es todo un interrogatorio previo que se hace al paciente para tenerlo en cuenta. Lo hacemos el estudio sin contraste, lo he probado con contraste, a veces puede ayudar, así que me parece que también es una cuestión de verlo en cada paciente, ¿no? No se puede generalizar en todo lo mismo porque cada paciente nos va a traer pequeñas diferencias que hay que resolverse en el momento. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Como mencionaba al principio, esta charla más que todo ha sido enfocada más en la experiencia que yo tengo y para nosotros nos ha resultado mucho más factible no darle ningún tipo de contraste oral, ¿no? Yo me refiero un poco al tema del T1, sobre todo porque se suele usar mucho gadolinio, ¿no? No se toma en cuenta por ahí algún otro tipo de sustancias, como bien has mencionado. Claro, Se suele dar claro. mucho más gadolinio porque es lo más sencillo, lo que más se tiene al alcance, ¿no? Entonces, para mí el gadolinio sí representa algunos inconvenientes, como ya les mencioné en la Exacto. clase, ¿no? Pero desde mi experiencia y el protocolo que nosotros hemos manejado, optamos por no dar ningún tipo de preparación oral. Sí, yo a mí Gadolino no me gusta darle por todo lo que vos comentaste, no me parece adecuado. En el caso de los contrastes, te digo, cuando yo me recibí en el año 97, finales del 97, mi tesis fue contrastes orales en abdomen. Y en la investigación, en realidad, de por sí en aquella época no era de usarse contrastes orales, recién se hacían como pruebas, como vos dijiste, gadoliño, piña, blueberry y algunos compuestos hechos en laboratorio, pero se dio la particularidad que el mate cocido es algo perdón, es totalmente habitual en la Argentina, que todos tenemos, y por eso lo utilizamos. Si tuviéramos que usar otra cosa, estate seguro que no lo haríamos. Sí, sí, bueno, por ejemplo, acá en Perú no tenemos mucho acceso al mate, ¿no? Entonces, Claro, sí, sale he visto que muchos directo. centros usan el gadolinio. Exacto. Bueno, ¿hay Bueno, alguna, no tengo. alguna pregunta? Te pregunta Andrés Pilco si usan buscapina previamente al estudio. No. Y no recomiendo usarlo.
No recomiendo usar la buscapina. Primero porque no se requiere, porque tenemos imágenes bastante rápidas, ¿no? Que no va a requerir este tipo de antiespasmódicos. Por ahí si vas a usar vas a hacer un protocolo de enteroresonancia, bueno, sí, lo vas a requerir, ¿no? Pero para Sí. un estudio de colangio, yo no lo veo necesario. Incluso es más peligroso, ¿no? Hay que recordar que la buscapina, por más que sea un medicamento de uso bastante común, tiene algunas contraindicaciones bastante particulares. Entonces hay que tener mucho cuidado con la administración de estos medicamentos si es que no lo requiere. Exacto. Y también algunos lo utilizan para pelvis, ¿no? Para Sí, a veces para próstata. recto, próstata, cervix. Hay otros métodos por los cuales se puede conseguir el mismo efecto, así que hay que tener mucho cuidado con la aplicación de estos medicamentos. Bien. Me preguntan qué tiempo usás para fase arterial portal y tardía. Fase arterial 15 a 20 segundos, portal 60 segundos y para la tardía ya estoy en los 2 minutos por ahí. Bien. ¿Hay alguna pregunta más? Hola, buenas Buenas, noches. Carlos, buenas Patricia te noches. habla. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? Buenas noches, Bien, Patricia. ¿qué tal, Nordin? Te hago una consulta que unas dificultades que a veces tengo con las secuencias Propeller. Ujú. Cuando yo sincronizo, sí, la respiración, me pasa a veces los pacientes, ¿no? Que tienen como una respiración muy leve, digamos. Nada, la secuencia no avanza, entonces sí les tengo que pedir colaboración en cuanto a que, digamos, hagan fuerza con el abdomen, ¿no? Que hagan una respiración más abdominal para que el equipo sense. Y bueno, ahí es Ujú. obviamente que tengo este artefacto por movimiento, o sea, nunca puedo, o sea, es la única forma que yo tengo, digamos, de corregir para que Ujú. avance la secuencia. ¿Me explico? Porque Decirle al no lo, a paciente veces, respire más rápido. claro, es como más rápido, no es por lo rápido, sino como hacerlo más profundo, como pensando en esa respiración, Ujú. le tengo que explicar que el equipo está haciendo ruido, si es que hace ruidos porque lo sensa, digamos, Ujú. porque a veces, muchas veces me ha pasado con pacientes que incluso se han suspendido estudios o han salido Claro. horribles por ese tema. Ujú. Eso en ese caso, y a veces en Ajá. las sedaciones, lo mismo. O Ujú. sea, ya en la sedación, bueno, es tremendo. Una vez casi se me fue como a 8 minutos una Ajá. secuencia también, un propeller, porque estaba súper bradicárdico. Y bueno, hay Ajá. anestesistas que a veces hiperventilan al paciente y hay otros que no quieren, pero ya de ahí, digamos, de Ujú. eso no puedo salir. ¿Hay Bien. alguna forma de...? Sí, Ujú, yo te recomiendo que primero la comunicación con el paciente, como mencioné, es muy importante. Si sí, vas a usar una secuencia con una sincronización respiratoria, en este caso propeller, antes de lanzar la secuencia, háblale al paciente y dile, por favor, señor, esta parte es muy importante, mantenga su respiración pausada, tranquila y, y no haga, por ejemplo, apneas muy seguidas. Pasa mucho que los pacientes adultos a veces contienen un poco la respiración por ratos. Entonces, sí, hay que decirle que trate de evitar esto. Segundo, por ahí que te va a ir mejor con secuencias single shot tipo Hayes, ¿no? O las que tengan en la marca de tu equipo. Tal vez no usar las secuencias Propeller. Las secuencias Propeller o Blade, por su espacio, su metodología llenado del espacio acá, pueden ser un poco difíciles de hacer con la sincronización respiratoria, con el trigger. Y a veces sí, te va a salir como que un poco unas rayas, un poco, ¿no? sí, Por el mismo, sí, sí. por el mismo movimiento. Entonces, yo te recomendaría que no uses las secuencias Propeller, sino que cambies a una secuencia single shot y te va a ir Perfecto. mejor. Bien. Ok, A veces, buenísimo. como mencionaba, las secuencias Propeller o Blade pueden ser un poco difíciles por el tema del contraste, por el tema de la sincronización. Yo no suelo usar secuencias Propeller o Blade con sincronización respiratoria. Si no es en apnea, no las uso, Ok, por lo que tú misma estás comentando. Entonces, te sugiero que cambies perfecto. a single shot. Bueno, muchísimas gracias. A ti, Patricia. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, Norby, gracias y nos vemos la semana que viene. Una buenas tardes, buenas noches a todos. Nos vemos el próximo viernes.
Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias.